Comenzar con el texto o los textos que tenemos hoy. Quiero felicitar a todas las madres, ¿verdad? Que el Señor continúe usándola en la vida de sus hijos, en su familia. Son una bendición a nuestra iglesia. Y el mejor regalo que usted puede darle realmente a su familia es ser esa mujer que Proverbios 31 dice. Una mujer que ama al Señor sobre todas las cosas y que trabaja para Él. De esa forma es la mejor forma de poder realmente ser de bendición a tu familia. Así que felicidades a las madres, ¿verdad? Quería decir eso antes de comenzar con los textos hoy. Hoy continuamos en la epístola de Santiago. Hoy vamos a tocar los versículos 12 al 18. Y estos versículos me confrontaron a mí en ese tiempo de estudio de la palabra, porque no son versículos fáciles. Cuando comienzas a estudiarlo hay muchas cosas ahí que el Señor te hace ver. Y primeramente yo tengo que aplicarme eso a mi vida. Entonces no fue fácil estudiar estos textos, no porque fuera malo, sino porque es una confrontación a mi vida. Entonces busquen vamos a leerlo ya mismo, pero busquen ahí de Santiago capítulo 1, 12 al 18. Era el día, ¿verdad?, más perfecto que el universo había conocido. Un jardín sin mancha, sin dolor, sin muerte. El aire era puro, la tierra era fértil, la relación entre el creador y su criatura era transparente como el agua. Adán y Eva vivían en una intimidad con Dios que ningún ser humano desde entonces ha experimentado en su plenitud. No había vergüenza, no había miedo, no había nada que ocultar. Pero entonces llegó la tentación. Y llegó realmente no anunciándose como lo que era. No llegó con amenazas ni con violencia. Llegó disfrazada de razonamiento. Llegó lleno de curiosidad legítima. De una pregunta aparentemente inocente. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol vuelto. ¿Dios realmente te dijo eso? Una pregunta, eso fue todo. Pero en esa pregunta había una insinuación. Y la insinuación era que Dios les estaba ocultando algo bueno. Que sus límites eran arbitrarios, que habría más vida fuera de su voluntad que dentro de ella. Eva vio la fruta. La vio que era buena para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Los sentidos hicieron su trabajo. El deseo se despertó. Y lo que era solo una mirada se convirtió en una decisión. Lo que era una decisión se convirtió en una acción. Y lo que era una acción cambió la historia de la humanidad para siempre. Desde ese día, cada hijo e hija de Adán ha repetido el mismo patrón. No necesariamente con una fruta y una serpiente, pero sí con la misma secuencia. El deseo que se despierta, el razonamiento que lo justifica, la acción que lo consuma y las consecuencias que nadie anticipa. Y después de la caída, casi invariablemente, la misma pregunta dolorosa dirigida al cielo que podemos hacer. ¿Por qué me pusiste en esta situación, Señor? ¿Por qué me creaste con estas debilidades? Si lo sabes todo, ¿por qué no lo impidiste? Y esa es la pregunta que le hacemos a nuestro Señor, ¿verdad? Es una reacción realmente incomprensible, es una reacción equivocada. Y Santiago, escribiendo a creyentes dispersos y presionados por el mundo que los rodea, viene a corregir esa reacción. Viene a mostrarnos que la forma en que la tentación y el pecado funcionaron en el jardín del Edén ese día es exactamente la misma forma en que funciona hoy en nosotros.
Y la mentira que susurra que Dios tiene algo que ver con nuestra caída es también la misma. Así que vamos al texto, hermano, vamos a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no eréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, venimos delante de ti, Padre Santo, un pueblo junto. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Padre Santo. Que tú seas, Señor, mostrándonos y enseñándonos, Señor, cómo realmente funciona la tentación y el pecado en nuestras vidas. Y cómo funciona, Señor, cuando nosotros le damos una cabida a ella. Padre Santo, que podamos entender realmente lo horrible y pecaminoso que es el pecado, Padre Santo. Que podamos entender también, Señor, que tú no eres la fuente de ese pecado, ni la tentación. Sino que eres un Dios inmutable, que nunca cambia. Para ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, bíblicamente, fielmente, Señor. Yo solamente soy tu instrumento, tu siervo, tu esclavo, Padre Santo, para llevar las buenas nuevas, Señor, a este pueblo que está aquí. Porque la misma palabra, que voy a exponer la misma palabra que yo necesito escuchar. Señor, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, prepara nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Como idea central, el creyente que persevera bajo la tentación lo hace confiando en la bondad inmutable de Dios, no cediendo a los deseos que nacen de su propio corazón. Repito, el creyente que persevera bajo la tentación lo hace confiando en la bondad inmutable de Dios, no cediendo a los deseos que nacen de su propio corazón. Y para hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que debemos realmente pensar y reflexionar mientras estamos en el texto? ¿Cuál es el camino que recorre la tentación en la vida del creyente? ¿Y cómo puede él, ¿verdad? Conociendo su origen y confiando en el carácter de Dios, perseverar en lugar de ceder? Para responder esta pregunta, Santiago nos conduce por tres verdades que necesitamos anclar firmemente, tanto en la mente como en el corazón. La primera tiene que ver con una promesa que Dios hace al que persevera. La segunda con una advertencia sobre el origen de la tentación y la mentira que nos hace culpar a Dios cuando caemos. Y la tercera con una certeza que lo sostiene todo, el carácter absolutamente bueno e inmutable de nuestro Dios. Así que comencemos con la promesa. La promesa del que persevera en el versículo 12, y lo voy a leer de nuevo, como me gusta leerlo siempre. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago abre este pasaje con una bienaventuranza, y lo conocemos bien desde el Sermón del Monte, donde Jesús declaró bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos. Las bienaventuranzas son declaraciones de un estado real, una realidad que Dios mismo reconoce y sobre la cual pronuncia su aprobación. El término griego es makarios y habla de una felicidad profunda, un gozo que solo Dios puede dar para aquellos que en el Espíritu Santo soportan y conquistan las pruebas. Por eso Pedro nos dice, en 1 Pedro 1, 6, 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿a quién se le declara entonces esta bienaventuranza en este versículo? La respuesta está en que no se le declara al que nunca experimenta la tentación, sino al que es tentado, pero soporta la tentación, persevera en la tentación. El mismo Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, pero hay una diferencia, ¿verdad?, entre la tentación que Él enfrentó y la que nosotros enfrentamos. Porque Cristo fue presionado solo desde afuera. Cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo, la tentación vino externamente. Pero en Cristo no había pecado, por eso por de dentro no había ninguna tentación, porque Cristo era puro, santo. Entonces de dentro no vino ninguna tentación, sino de afuera. Pero en nosotros la batalla es un poco más compleja, porque el enemigo no solo está afuera, sino que también está dentro. Y cabe mencionar, hermanos, que nuestro enemigo principal somos nosotros mismos. Porque si vemos realmente el texto, y Santiago está hablando de la tentación y el pecado, en ningún momento se menciona a Satanás, sino del pecado que comienza en nuestra mente. La bienaventuranza no es para el que no siente la prueba, es para el que la siente plenamente y no cede. Y el verbo en el texto original griego es hipomeno, soportar, hipomeno. Y como dije la vez pasada, yo no sé si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Pero esto significa permanecer debajo del peso. Y lo que podemos imaginar es un atleta que carga la barra de pesas y no lo suelta. Esa es la imagen que podemos tener de esto. Y la vida cristiana, ¿verdad?, es un maratón. Y en todo maratón unos se darán por vencidos y otros perseverarán hasta el final. No todo el que comienza la carrera cristiana es bienaventurado en el sentido de este versículo. Bienaventurado es el que persevera. La perseverancia a lo largo del recorrido es la señal de que verdaderamente amamos al Señor. Por eso Cristo mismo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Cuando obedecemos, hermanos, demostramos que amamos a Dios. Cuando desobedecemos, ponemos en evidencia que hay algo que amamos más que a Él. Y la recompensa para que persevere es algo real, es la corona de vida. Eso es lo que menciona Santiago, la corona de vida. Y esto no es realmente una metáfora de bienestar espiritual, esto no se refiere a esto. Sino la vida eterna misma en su forma más plena. En su forma más gloriosa, más permanente. Es la vida eterna en la presencia del Dios viviente. Esa es nuestro galardón. Ahora bien, ¿cómo se persevera en la práctica? Hay al menos 3 observaciones que me gustaría mencionar que el pastor Miguel Núñez menciona sobre estos versículos. Y el primero, él menciona, no cedas a la presión. No cedas a la presión. Somos presionados desde adentro por nuestra naturaleza pecaminosa y desde afuera por las ofertas continuas del mundo. Si quieres perseverar sin caer, no permitas que el enemigo gane terreno en tu corazón. Cuando se pierde terreno interior, las emociones comienzan a controlar la mente. Hermano, y las emociones son bastante poderosas que te controlan la mente. El momento de tratar con la tentación es cuando todavía eres atraído. Mucho antes de la primera mordida. Porque una vez que has mordido la fruta, el veneno del placer ya está actuando. El segundo punto que menciona el pastor Miguel Núñez es la perseverancia requiere singularidad de propósito. Una mente enfocada en lo eterno y una voluntad rendida al Señor que te compró. Enfocado en eso. No puedes perseverar mirando en 2 direcciones al mismo tiempo. ¿Qué se recuerda eso? Al hombre de doble ánimo, que mencionamos en unos versículos anteriores. No puedes tener una mirada, una mente, un alma en Cristo y en el mundo. Tienes que
Tienes que tener una perseverancia, la perseverancia requiere singularidad de propósito, una mente enfocada en el Señor. Y el tercer punto que menciona el pastor Núñez es cuida tu mente. Cuida tu mente. El apóstol Pablo lo expresó de esta forma, en Romanos 12:2, y ustedes saben cuál dice, ¿verdad? No se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente. La mente, hermanos, es el centro de operaciones. La mente dirige los pensamientos, dirige las emociones, dirige las decisiones y las acciones. El enemigo lo sabe. Si gana la mente, gana la vida. Por eso Dios también busca la mente para transformarla por medio de la verdad. Y esa transformación ocurre mediante la exposición de la palabra, la reflexión sobre ella y su aplicación diaria. Me gusta mucho, ¿verdad?, cómo lo expresa, el pastor Núñez lo expresa de esta forma. Escuchar la verdad da información. Reflexionar sobre ella le da profundidad. Y aplicarla produce la transformación. Recuerde eso. Escuchar la verdad da información. Reflexionar sobre ella o meditar sobre ella le da profundidad. Y aplicarla, vivirla, produce la transformación. Muchas veces nos desconectamos con el segundo punto. Escuchamos la información y entonces tratamos de aplicarla, pero no reflexionamos sobre ella para que eso de la mente baje en nuestro corazón. En la meditación, en la reflexión de la palabra es que nosotros profundizamos en ella. Si tú no sacas tiempo para pensar en la palabra, no estás profundizando, te estás quedando por encimita solamente, superficial. Pero en esa reflexión es que tú profundizas en la palabra. Es que esa palabra sale de la mente y corre al corazón. Y ahí entonces puedes aplicarla para producir una transformación en tu vida. Así que, hermano, la vida cristiana no es un sprint de 100 metros. Es un maratón. Y los maratones no se ganan con explosiones de energía al inicio. Se ganan con disciplina sostenida. Se ganan con una mente renovada. Se gana con una voluntad rendida y una mirada puesta en la línea de llegada. Esa línea de llegada tiene un nombre que es la corona de vida, pero una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y esta promesa es gloriosa, porque te está diciendo lo que te espera si aguantas, si perseveras en la tentación, lo que vas a ganar. Pero Santiago sabe que entre la promesa y su cumplimiento hay un camino lleno de peligros reales. Y el peligro más grande no siempre es la tentación en sí misma, a veces el peligro mayor es la manera equivocada en que nos explicamos la tentación cuando caemos en ella. Por eso Santiago pasa ahora a una advertencia que va directamente al corazón de una mentira muy antigua. Y ahora vamos a continuar con el segundo punto, que es la advertencia sobre el origen de la tentación. Los versículos 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y también es pasión o deseo, concupiscencia es pasión o deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esa pasión y ese deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, ¿no eréis? Para entender lo que Santiago está diciendo, necesitamos volver al jardín del Edén. Cuando Dios confronta a Adán después de la caída, la respuesta del primer hombre es un modelo de lo que los psicólogos modernos llaman proyección. Él dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, no es mi culpa, la culpa es de ella. Fue la mujer que tú me diste. Pero en última instancia, la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque tú me la diste. Yo no te la pedí. Tú me diste a la mujer, y ella fue la que me dio el fruto, y yo comí. Culpa de ella, y realmente es culpa tuya, Dios.
Tú fuiste a la que me diste a Eva, no me diste a Juanita. Me hubieras dado a Juanita, tal vez no ha pasado esto. Pero la culpa no es mía. Y en una sola frase dan culpa a su esposa y culpa a Dios. No asume ninguna responsabilidad personal. Pero hermano, esa tendencia no murió con Adán. Porque nosotros heredamos eso mismo. Nosotros muchas veces no queremos tomar responsabilidad de nuestros actos. Y esto se manifiesta de muchas formas en la vida espiritual. Pues Dios me hizo así. ¿Qué yo puedo hacer si Dios me hizo así? ¿Han escuchado eso, verdad? Yo lo he escuchado bastante. No, Dios permitió que yo creciera en ese ambiente. No es mi culpa. Señor, tú me pusiste en esa familia. Tú me pusiste en ese vecindario. Tú me pusiste en ese país. Pues, no es mi culpa. Oh, Dios me puso en esa situación sabiendo que iba a caer. Si tú sabes que yo soy débil en esta área, Señor, ¿por qué me pones en esa situación? Y esas son las cosas, las frases que nosotros decimos hoy. Y en todas esas frases, hermano, hay un Dios que es implícitamente acusado de ser, en alguna medida, responsable de nuestro pecado. Porque no queremos asumir la responsabilidad. Culpamos siempre a alguien más. Y en este caso, culpamos a Dios. Pero Santiago nos advierte y nos dice directamente, la naturaleza de Dios hace imposible que Él sea fuente de tentación. El texto no dice que Dios no puede, el texto dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Esto no es simplemente que Dios elija no tentar. Es que su naturaleza es absolutamente incompatible con el mal. Así como el sol no puede producir oscuridad, Dios no puede ser el origen del pecado. Imposible. No es una limitación de su poder, es una expresión de su perfección. Y Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces de Él no sale ninguna tentación y ningún pecado, porque esa no es su naturaleza. Y si Dios no puede ser tentado por el mal, tampoco puede ser fuente de tentación para otros. Los dos van juntos. Un Dios que es absolutamente santo, que es absolutamente bueno, que es absolutamente separado del mal en todos sus atributos, no puede, por definición, ser el origen de nada que lleve el pecado y a la muerte. Entonces, ¿cómo funciona la tentación para activar la naturaleza pecaminosa que ya reside en nosotros? El proceso tiene pasos que vale la pena examinar. Y vamos a verlo con detenimiento. Voy a mencionar otra vez al pastor Miguel Núñez, porque él lo explica de la siguiente manera. Él dice, primero, la tentación captura la mente. Captura tu mente. Puede entrar por los sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. O puede ser atraída por la propia imaginación, que produce lo que ya experimentamos. Vemos algo y empezamos a imaginar. Oímos algo y ya empezamos, la mente empieza a maquinar. Empieza por los sentidos. Segundo, la mente capturada comienza a imaginar posibilidades. Después que ya está en tu mente, después que le diste esa cabida en tu mente, empiezas a imaginar, oh, no puedo hacer esto. Va a ser más que un poquito, una sola vez, yo nunca he hecho esto. Tercero, la imaginación dispara los deseos por lo prohibido. Mi hermano, y al ser humano le gusta lo prohibido. Al ser humano le gusta lo prohibido. Cuarto, esos deseos que no son racionales, sino simplemente deseos, comienzan a evadir la conciencia. En otras palabras, comienzas a justificarte. Comienzas a justificar que lo que puedes hacer está bien. Yo me perdono. Yo soy un Dios de amor, eso no, una sola vez. Quinto, una vez que la conciencia es evadida, la voluntad queda lista para activarse en la dirección del deseo. Así que tan pronto ya te justificas, evades tu conciencia. Entonces ya tienes ahora la mirada en lo que quieres hacer.
en ese deseo que tienes ya corriendo por tu cuerpo. Y sexto, en ese momento, Dios es puesto a un lado. Porque ya tienes el deseo puesto ya. Evadiste la conciencia, te justificaste. Ahora estás viendo el blanco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esta es mi pasión. Ya Dios no está ahí en el medio, ya Dios está a un lado. Ya Él no está en el centro de los pensamientos. La voluntad se mueve para realizar lo imaginado. Y una vez que comenzamos a beber de la fuente de la tentación, nos intoxicamos gradualmente hasta llegar a la muerte. Comienza con un poco. Un poquito a poquito, ¿verdad? Y al final lo que lleva es muerte. El teólogo puritano John Owen, él dijo con una brutal claridad, y esto muchos de ustedes lo han escuchado, yo lo he mencionado: tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Y él añadió que el pecado en nosotros es como un carbón encendido dentro de la casa. Si no se le presta atención, terminará incendiándola toda. Ese es el pecado. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene la tentación? Santiago nos dice, viene de la concupiscencia, de tus deseos, de tus pasiones, de esa concupiscencia propia de cada uno. Y la palabra griega es epitimia, que en su raíz significa simplemente un deseo intenso. Un deseo intenso. No todo deseo intenso es pecaminoso, ¿verdad? Tú puedes desear comer algo después de varias horas sin comer, tienes hambre, deseas comer algo. Puedes tener el deseo de superarte, eso está bien. El problema no es el deseo en sí, el problema es que es un deseo desordenado. Y el deseo que se ha desconectado de la voluntad de Dios, ese es el problema. El deseo que quiere que algo bueno, que quiere algo bueno de una manera mala. O quiere algo malo sin importar la consecuencia. Ese es el problema con ese deseo intenso, con esa concupiscencia. Y podemos coger el ejemplo de 1 Timoteo 3:1. ¿Verdad? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si hay hombres que desean pastorear la iglesia de Cristo, es una buena obra que desean hacer. Es un deseo bueno. El problema es cuando queremos obtener eso de una manera que a Dios no le place, que está fuera de su voluntad. Ahí está el problema. Y ahora Santiago usa dos palabras para describir cómo la tentación opera. Eres atraído y seducido. Y para entenderlo podemos usar imágenes, ¿verdad?, del mundo de la caza y de la pesca. El animal es atraído hacia la trampa por algo que parece atractivo. Comida, seguridad, descanso. El pez es seducido por el anzuelo envuelto en algo que parece alimento. En ambos casos la trampa funciona porque hay algo en el animal o en el pez que responde. El anzuelo no tiene poder sobre un pez que no tiene hambre. La trampa no captura al animal que no tiene el deseo que el cazador quiere explotar. Y eso es exactamente lo que dice Santiago. La tentación tiene un anzuelo, atraído y seducido. Y el anzuelo funciona porque hay algo en nosotros que lo muerde. El deseo en nosotros es el que responde. Y es por eso que dos personas pueden estar en la misma situación y una caer y la otra no. Los anzuelos de la tentación están diseñados, hermanos, están diseñados para los deseos específicos de cada corazón. La misma tentación que yo puedo tener, tal vez Josias no pasa por ese tipo de tentación. Satanás no va a tentarte con algo en el que no tienes ningún deseo. Hermano, si no tienes ningún interés en el deporte, entonces no te va a tentar con eso. No te va a tentar con eso. Y una característica más de la tentación que debemos conocer es
la tentación parece llenar una necesidad legítima, pero de manera ilegítima. Golpea cuando no estamos alerta. Cuando estamos cansados después de una gran victoria, cuando sentimos que merecemos cierta relajación. Usted no se da cuenta que cuando usted llega del trabajo a su casa, que está relajado, está cansado, después de un día largo de trabajo, se sienta en el mueble y lo único que quiere hacer es vegetar allí. Y ahí comienza también la mente a correr. Empiezan los pensamientos en la debilidad, en esa relajación, porque nos coge de sorpresa. Usa nuestra imaginación para crear posibilidades poco usuales. Ese es el momento que te atacan para que ya tú, ese deseo que tú tienes en tu mente comience a maquinar. Entonces convierte lo que era un simple interés en un deseo compulsivo. Y ese deseo compulsivo se vuelve esclavizante. Porque como advierte Pedro, en 2 Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Te termina siendo esclavo de ese deseo. Siendo esclavo de eso. Y lo podemos ver más claramente en las personas tal vez que tienen un problema con el alcohol. Las personas que tienen problemas con la droga. Pero también sucede en otras áreas. Esa la vemos claramente porque lo vemos mucho. Pero una persona que tiene un problema con la pornografía es lo mismo. Toda su atención, todo su dinero, todo es para eso. Y cualquier otra cosa que usted pueda desear con una intensidad que no es voluntad de Dios se convierte en lo mismo. Te vuelves un esclavo de ese deseo. Entonces Santiago traza una secuencia claramente. El deseo pasión es concebido. Cuando es concebido llega el pecado. Y cuando llega el pecado llega la muerte. Él usa una metáfora biológica del embarazo y el nacimiento. Cuando el deseo acoge la tentación, concibe. Y lo que concibe, ¿qué es? Que eventualmente da luz. Y lo que da luz es ¿qué? El pecado. Y cuando el pecado llega a su madurez, cuando se consuma, produce muerte. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y este proceso, hermano, no es instantáneo. Esto no ocurre de un día para otro, ¿verdad? Esto no es instantáneo. Y eso es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia porque el pecado que parece pequeño hoy, ¿verdad? Ese pensamiento al que le damos alojamiento, el deseo al que no confrontamos, la fantasía que seguimos alimentando, está creciendo y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Eso no permanece estático. El pecado tiene un desarrollo, se desarrolla. Y lo que hoy es una semilla, mañana es una planta. Y pasado mañana es un árbol con raíces profundas. Pero también es una esperanza, porque si el proceso no es instantáneo, entonces hay momentos de intervención. Hay puntos en la cadena donde se puede romper. Antes de que el deseo conciba, antes de que lo concebido dé a luz, la gracia de Dios opera en esas interrupciones. El Espíritu Santo trabaja en esos momentos de convicción que nos llegan antes de que el pensamiento se convierta en acción. Antes que la acción se convierta en hábito y antes que el hábito se convierta en un carácter formado. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. No es que estás condenado a esto, es que juntamente con la tentación el Señor te da la salida. Ahora piensa en un hombre que comienza a alimentar una adicción. Él no empieza por el fondo, él empieza con una curiosidad pequeña. Un deseo que parece manejable, una primera experiencia que parece inofensiva. Nadie decide de repente destruir su vida.
Lo hace gradualmente, un paso a la vez, cada paso justificado por el anterior. Y así funciona el pecado, así funciona la concupiscencia, ese deseo, esa pasión cuando no se confronta. Por eso Santiago concluye el versículo 16 con una urgencia. Amados hermanos míos, no eréis. En otras palabras, amados hermanos míos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No caigan en la ilusión de creer que Dios tiene algo que ver con su caída. No se dejen probar la claridad espiritual que necesitan para pelear la buena batalla de la fe. Porque si crees que Dios es el problema, entonces te alejarás de Él justo cuando más lo necesites. Te quedarás sin el único recurso que tiene poder para interrumpir ese ciclo. Así que, hermano, la próxima vez que caigas, resiste la tentación de culpar a Dios. Dios no es el culpable. Si caes es porque le diste cabida en tu mente. No culpes a Dios, no culpes las circunstancias y no culpes a otras personas. Pregúntate honestamente, ¿qué deseo en mí respondió este anzuelo? ¿Qué deseo yo tenía que respondió rápido ese anzuelo, que rápido mordí? ¿Qué estoy alimentando que no debería estar alimentando? Y esto se puede ver de muchas maneras. ¿En qué punto de la cadena estoy y dónde puedo interrumpirla con la gracia de Dios? El momento, hermano, de tratar con la tentación es siempre antes de la primera mordida, porque después de ella el veneno ya está actuando. Ahora, Santiago podría haber cerrado aquí. La advertencia está clara, el diagnóstico fue presentado, la responsabilidad está asignada, pero un pastor que deja a su congregación solo con advertencias y diagnósticos, sin anclarlos en la roca sólida del carácter de Dios, ha hecho un trabajo incompleto. Por eso, después de decirnos de quién nos viene la tentación, Santiago nos dice quién es el Dios en quien confiamos. Y por qué su carácter es la base de toda nuestra resistencia. Así que vamos a entrar en el último punto. La certeza del carácter inmutable de Dios, versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer con la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si los versículos 13 al 16 nos dicen lo que Dios no es y lo que Dios no hace, los versículos 17 y 18 nos dicen con claridad lo que Dios sí es y lo que Dios sí hace. Santiago no solo quiere que sepamos de dónde nos viene la tentación, quiere que sepamos de dónde sí viene todo lo bueno. Porque solo cuando entendamos la fuente de todo bien podremos confiar plenamente en Dios en medio de la prueba, en medio de la tentación. Y el versículo 17 comienza con una declaración que es algo absoluto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cada palabra tiene peso. Todas, sin excepción, sin condición, sin límite. No hay un solo bien en tu vida que tenga su origen fuera de Dios. La vida física que tienes, Dios te la dio. La vida eterna, si eres creyente, Dios te la dio. Los dones, los talentos que tienes provienen de Dios. La familia, la salud, tu habilidad de pensar, la belleza que para contemplar la creación de Dios, todo, mi hermano, absolutamente todo desciende de lo alto. No viene de nosotros, viene de Dios. En Él está todo lo bueno. Entonces Santiago identifica a ese Dios con una imagen poética, ¿verdad? Por decirlo así, pero también profundamente teológica. Él dice, el Padre de las luces. El Padre de las luces. Y este era un antiguo título judío para Dios. Este era un título que se le ponía a Dios, que está aludiendo a Él como creador.
como el gran dador de la luz en la forma del sol, la luna y la estrella. Qué lindo, ¿verdad eso? El Padre de las luces, el Padre de todo. Dios es el Padre, el Creador, el origen de todas esas fuentes de luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Viste cómo todo se conecta? Yo soy la luz del mundo. Porque es Él el Padre de las luces. Él creó todo. Él es la fuente de toda luz. Él es el sol alumbra porque Dios es la fuente de esa luz. Qué tremendo eso, ¿verdad? Es una imagen, hermano, que debe buscar en nosotros magnificencia, poder y una gloria incomparable para nuestro Señor Jesucristo. Entonces luego continúa con algo que distingue a Dios de todas sus criaturas, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, hermano, el sol que Dios creó sale y se pone. La luna tiene fases. Crece, desaparece y regresa. Las estrellas cambian de posición según la estación. Todo en la creación está sujeto al cambio, al ciclo, a la variación. Pero el creador de todo, eso no cambia. No tiene fases. Él no tiene versión de día y versión de noche. Él no tiene momentos de bondad intercalados con momentos de oscuridad. El Señor nos dice, por medio de Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Nuestro Señor no cambia, es inmutable, permanece siempre igual. Esta mañana estaba viendo un video corto que le hicieron una pregunta a un hombre. Y la mujer, la forma que puso la pregunta fue, ¿cómo podemos ver entonces a Dios que aquí en el Antiguo Testamento mata, pero entonces aquí ahora es un Dios de amor? Y ese es el pensamiento que tiene mucha gente. Ven a Dios de una forma aquí, pero Dios es diferente acá, pero no ven que realmente ese Dios de amor que tú estás viendo en el Nuevo Testamento está plasmado por todo el Antiguo Testamento, desde el principio. Desde el principio, porque nuestro Dios no cambia. Es el mismo Dios. Hermano, la inmutabilidad de Dios es una doctrina que todo creyente debe de conocer. Esa es la roca sobre la que descansa toda la confianza del creyente. Ahí está tu confianza. Si Dios pudiera cambiar, si su bondad pudiera menguar como la luna, si su carácter pudiera tener sombras de variación, no podríamos confiar en Él. Cada promesa estaría sujeta a la posibilidad de que Dios cambiará de opinión, pero Dios no cambia de opinión. Su palabra, lo que está escrito en esta palabra, permanece para siempre. No cambia. Si Él lo dijo en su palabra, será hecho. Y podemos pensar que cada experiencia de gracia podría ser seguida por una experiencia de abandono, pero el Señor no nos abandona. No estamos solos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Lo que dijo, lo cumple. Lo que prometió, lo honra. Lo que comenzó, lo termina. Su bondad, mi hermano, no depende de nuestro comportamiento, ni varía según las temporadas de nuestra obediencia o desobediencia. Él es bueno porque es bueno, no porque nosotros lo merezcamos. Y aquí Santiago ofrece la prueba más contundente de esa bondad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración. No fue una respuesta de Dios a nuestros méritos. Fue un acto de su voluntad soberana. Sin que nosotros lo mereciéramos. Sin que nosotros lo iniciáramos. Sin que nosotros contribuyéramos nada esencial a ese proceso. Dios nos dio vida espiritual por medio de su palabra. Y el instrumento que usó es importante. Dice la palabra de verdad.
Esto no fue un ritual, no fue una experiencia emocional, no fue una tradición heredada por los padres, fue la palabra de Dios. La misma palabra que en el principio creó los cielos y la tierra. La misma palabra que fue encarnada en nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra que hoy sigue siendo viva y eficaz. Esa palabra fue el instrumento de nuestra regeneración. Y esa palabra sigue siendo el instrumento de nuestra santificación, de nuestra resistencia a la tentación y de nuestro crecimiento en la gracia. Y el propósito final de Santiago, que Santiago menciona, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es extraordinario. En el Antiguo Testamento, hermano, las primicias eran lo primero y lo mejor de la cosecha. Se ofrecían a Dios mismo en reconocimiento de que toda la cosecha le pertenecía, que Él era la fuente de toda provisión. Los creyentes, dice Santiago, somos las primicias de una nueva creación. Somos la señal, el anticipo, la garantía de que Dios está renovando todas las cosas. Somos en cierto sentido la promesa de lo que vendrá. Entonces, ¿cómo pudo alguien que diseñó para nosotros un propósito tan glorioso ser al mismo tiempo la fuente de nuestra tentación? Eso es absurdo, no tiene lógica. El Dios que nos amó antes de que la amáramos, que nos regeneró cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que nos destinó a ser primicias de una nueva creación, ese Dios no pone anzuelos en nuestro camino para hacernos caer. Eso sería una contradicción de la naturaleza de Dios. Mi hermano, y hay una diferencia enorme, ¿verdad?, entre el creyente que resiste la tentación porque teme perder el amor de Dios y el creyente que resiste porque ya sabe que tiene el amor de Dios. El primero pelea aterrorizado y exhausto. Tengo que vencer, porque si no, el Señor va a dejar de amarme. Y eso es mentira. El segundo pelea desde la seguridad y la gratitud, porque sabe que la victoria no depende de su propia fuerza, sino de la gracia del Dios que no cambia. Hermano, la tentación promete llenar una necesidad. El placer que ofrece es real, aunque pasajero. Pero lo que oculta son las consecuencias. Que el placer dura momentos y las consecuencias duran años y algunas veces generaciones. Generaciones. Adán y Eva, y piensen esto, Adán y Eva nunca imaginaron que la humanidad sufriría por milenios a causa de haber mordido una fruta. Ni les pasó por la mente que morder una sola fruta en desobediencia a Dios iba a causar todo lo que nosotros estamos experimentando hoy. Hermano, la tentación siempre muestra lo que tus ojos desean, pero nunca te muestra la consecuencia del pecado. Solamente te muestra el deseo, te muestra la pasión de lo que tú quieres, pero no te muestra lo que sucede después. Pero el Dios que no te tienta, sí te muestra todo. Te mostró el costo del pecado en la cruz de su Hijo. Te mostró la profundidad de su amor al entregarlo. Te mostró el poder de su gracia al regenerarte. Y te muestra cada día en su palabra inmutable el camino para resistir. Nuestro Dios sí nos muestra a todos. Todo, absolutamente todo. Si estás en Cristo, aquí tienes su palabra para que puedas seguir conociendo quién es Él, el Dios que no cambia. Pero si estás aquí y no estás en Cristo, entonces necesitas conocer a este Dios que nunca cambia. A este Dios que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú pudieras tener vida eterna juntamente con Él. Hermano, cuando la tentación llegue esta semana y tu corazón quiera cuestionar la bondad de Dios, detente y recuerda el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerda eso. Recuerda que cada bien en tu vida desciende de Él. Recuerda el versículo 18. Él, de su voluntad, los hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y que Él te eligió antes de que tú lo eligieras a Él. Pelea la batalla desde la seguridad de ese amor, no desde el miedo de perderlo. Porque el Dios que te regeneró tiene todo el poder para sostenerte en la prueba. Hermanos, hemos recorrido el pasaje completo. Hemos visto la promesa para el que persevera. Hemos aprendido sobre la tentación y la mentira que debemos rechazar. Y hemos anclado todo el carácter absoluto, anclado todo en el carácter absolutamente bueno e inmutable de nuestro Dios. Ahora responde preguntarnos, ¿qué hacemos entonces con todo esto? ¿Cómo sale este pasaje de la página y entra en nuestra vida diaria? Santiago 1, 2 al 18, no es un pasaje para leer y olvidar. Créeme que no es un pasaje para leer y olvidar. Es un pasaje para memorizar, para meditar, para tener a la mano en los momentos más difíciles. Por eso Santiago dice más adelante en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Hermano, no te quedes con la información en la cabeza, ponla en práctica en tu vida. Medita en él, reflexiona sobre eso. Y cuando hagas esas cosas, comparte la buena nueva a un mundo que está perdido, que está hundido en ese pecado. Ahora permíteme resumir estas 3 verdades que llevamos hoy. La primera verdad. La tentación no es el pecado y soportarla tiene una recompensa. Ser tentado no te hace indigno. Todos somos tentados y la tentación nunca se va a ir. El mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia entre Él y nosotros es que en Él no había deseo desordenado. Para nosotros la batalla es más diferente, más difícil en el sentido de que nuestra naturaleza caída sí responde a eso. Pero Santiago nos dice que cuando resistimos, cuando permanecemos bajo el peso, hay una corona esperándonos. La segunda verdad, cuando caes, el culpable no es Dios. Y esta verdad duele porque asumir responsabilidad siempre duele. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El enemigo está en el deseo, en ese deseo que vive en nuestro interior. Está en los anzuelos que hemos permitido que se instalen en nuestra mente. Está en los hábitos que hemos permitido que desarrollen raíces. Está en las fantasías que hemos alimentado en lugar de confrontarlo. La guerra espiritual comienza con la honestidad de mirarnos hacia adentro. Porque tenemos que realmente examinarnos para ver si estamos en la fe. La tercera verdad, el Dios que no te tienta es el mismo que te regeneró y te ama con amor inmutable. Hermano, no estás peleando esta batalla solo. No estás peleando en el vacío. Estás peleando desde la posición de un hijo amado por un padre que no cambia. Que te eligió antes de que tú lo eligieras a él. Que puso en ti su palabra como semilla de vida. Que te destinó a ser primicias de una nueva creación. Ese Padre no pone trampas en tu camino. Pone su gracia, su espíritu y su palabra y su promesa para que no tengas que caer. Y quiero cerrar con una imagen. Hay un momento en la vida de todo marinero cuando la tormenta es tan violenta que el horizonte desaparece. Las olas son más altas que la embarcación, el viento hace imposible ver con claridad. Y en ese momento lo único que mantiene el barco en curso no es la habilidad del marinero ni la fuerza del motor, sino el ancla que está fija en el fondo del mar. En algo que la tormenta no puede mover. Santiago 1, 17 y 18 es ese ancla. El carácter inmutable de Dios, su bondad que no tiene variación, su amor que no mengua,
son el fondo del mar al que está unida nuestra esperanza. Cuando la tentación sea violenta, cuando el deseo sea intenso, porque se va a intensificar, cuando se dé el parezca razonable, hermano, echa el ancla. Vuelve a este texto, recuerda quién es Dios, recuerda lo que ya hizo por ti, recuerda la corona que te espera y resiste, sabiendo que nuestro Señor es fiel y que solo por su Espíritu Santo, hermano, podemos vencer. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos visto, Señor, las consecuencias del pecado y de la tentación en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, que tú eres un Dios inmutable, que no cambia, el Padre de las luces. Que no eres el dador de la tentación, ni de ti proviene el pecado, sino que de nuestra concupiscencia, Señor, de nuestros deseos y pasiones y de nuestra mente, Señor, es que nosotros le damos lugar a ella. Pero, Padre, venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que nos ayude. Que nos ayude, Señor, a que esta palabra que nosotros, Señor, escuchamos hoy, podamos no mantenerla en la mente para información, Señor, sino que podamos reflexionar y pensar en ella para que pueda bajar a nuestro corazón y vivir de acuerdo a tu palabra. Sabiendo que tú eres el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has mostrado, mi Dios, que en medio de la tentación, que en medio de la prueba, tú estás con nosotros. Que no nos dejas solos. Que cuando la batalla se ponga intensa, Padre Santo, tú nos das la salida, Padre Santo, y ayúdanos a reconocer dónde está la salida. Para que cuando llegue la tentación, Señor, correr no hacia ella, sino hacia ti. Correr hacia ti, mi Dios. Te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas en la fe que están aquí. Ayúdalos, Señor, a caminar cada día. Ayúdalos, Señor, que cuando venga la tentación puedan resistir, sabiendo que los espera una corona de vida. Estar eternamente contigo, mi Dios, que es lo más glorioso, Señor, lo que anhelamos tener. Y para aquellos que no te conocen, mi Dios, para que sus vendas sean quitadas, que puedan reconocer y ver realmente que han pecado contra ti, que necesitan un Salvador que es Cristo Jesús, que el pecado lleva a la muerte. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que nos has hablado a todos nosotros, incluyéndome a mí, Señor, en este día. Padre, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.